Doctora. Ahora sí. Gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Vela, por la presentación. Efectivamente me tocó de última, así que también tengo que agradecer a los que todavía están despiertos a estas horas eh, y agradezco por escucharme, ¿no? Bien, em, voy a compartir la diapositiva. Me avisan, por favor, Todavía. cuando se vea. Todavía. En el cuadradito verde y aparece lo que usted tenga en su escritorio. Ok. Ahí está. Ahora sí. Listo. Listo. Bien, entonces, lo que voy a presentarles son casos clínicos para poder un poco enfatizar en el diagnóstico y manejo de la neumonía en pediatría. A ver, creo que se perdió. Bien, empezando un poco sobre epidemiología, Doctora, recordemos disculpe, que doctora, sí, disculpe la interrupción. Sí, por favor, ¿podría colocar la pantalla completa de la imagen para que se pueda ver mejor, por favor? Porque en la copita dele, en la parte derecha de ¿se la ve? diapositiva. Ahora sí, Sí. muchísimas Ahora gracias. sí. Ahora sí. Gracias. Ok. Disculpe, doctor, gracias. No, a ver, em, recordemos que a nivel mundial la neumonía sigue siendo la primera causa de muerte en niños preescolares fuera de la etapa neonatal, ¿no? Y aquí en el Perú, si bien hemos tenido un descenso paulatino a lo largo de los años en la incidencia de neumonía gracias a la vacunación, nos habíamos estancado entre ya el 2017-2019, el número de casos que siempre se reportaba alrededor de 1.700 en preescolares, ¿no? Esto cambió con la pandemia, ya que todos los casos eran COVID y casos reportados por neumonía bacteriana o neumonía por otros virus no hemos visto, excepto algunas coinfecciones con COVID, ¿no? Vemos como en la curva hay una evidente caída. Sin embargo, ya desde el 2022 nuevamente estamos regresando a lo que se observaba en la época prepandemia, ¿no? Nuevamente con casos que ya van en ascenso, ¿no? Ya estamos alcanzando el nivel que veíamos en el 2018-2019, ¿no? Con una incidencia alrededor de 6 por cada 10.000 habitantes, ¿no? La letalidad en neumonía, afortunadamente en nuestro país es baja, alrededor de 0,7, ¿no? Vemos como sí en los últimos años también estamos reportando mayor caso de defunciones, ¿no? En el 2023 llevan 12 reportados y estamos empezando el año, ¿no? Algo que todavía el MINSA no puede reportar porque no llegamos a la mitad del año aún. Sin embargo, se ha observado el incremento de casos de neumonías complicadas, ¿no? Probablemente no solamente estamos viendo el efecto de la ausencia o la dificultad que hemos tenido en la cobertura de vacunas en la época de pandemia, sino también por la aparición de nuevos serotipos, ¿no? Que estén causando estas neumonías complicadas. Entonces, la tasa de incidencia acumulada también ha ido en incremento, sobre todo en menores de 1 año. Bien, vamos a presentar entonces el primer caso para familiarizarnos con la clínica que presentan estos pacientes. Este es un caso bastante común que nos llega a las emergencias, ¿no? Un pequeño de 4 meses, sin antecedentes patológicos previos, este niño con vacunación actualizada, ¿no? Que va a la emergencia con 3 días de enfermedad. La mamita cuenta que el primer día tiene rinorrea, estornudos, tos esporádica. El segundo día ya se agrega fiebre, la tos se hace cada vez más frecuente y ya para el tercer día se agrega dificultad para respirar, por lo que es traído
o llevado a la emergencia. Nos salió un poco, se movió la imagen, no sé si se ve el video, donde podemos claramente evidenciar la dificultad respiratoria del niño, ¿no? Hay presencia de tirajes, subcostales, intercostales, que es más o menos en la imagen distorsionada lo que se puede ver. El niño estaba taquipneico con una frecuencia respiratoria de 64 por minuto, ¿no? Para ese momento no presentaba fiebre, la mamá le había dado un antipirético previo a la emergencia, saturaba 95%, entonces, si bien la saturación estaba un poco baja, no requería oxígeno para ese momento. Y a la auscultación llamaba la atención de que no había una disminución evidente del murmullo vesicular ni ruidos agregados, ¿no? No se auscultaban crépitos, no se auscultaban sibilantes, ¿no? Lo único que podíamos evidenciar era la taquipnia y la presencia de tiraje intercostal y subcostal, como hemos visto en el video. Esta es la radiografía que se le toma. Aparentemente no hay grandes consolidados, pero sí nos fijamos a más detalle, podemos ver una opacidad peribronquial derecha, ¿no? Con una trama bronquial aumentada en forma bilateral. Esa opacidad vemos que no tiene bordes bien definidos, ¿no? Es un poco difusa, ¿no? Tampoco es muy homogénea, ¿no? Y es una característica que vamos a ver después en cierta etiología de las neumonías, ¿no? Entonces, veamos cómo el hemograma de este niño tenía leucocitosis, a predominio de linfocitos en este caso, el PCR estaba elevado, ¿no? La bioquímica sanguínea dentro de límites normales, ¿no? Y afortunadamente se le tomó una prueba en hisopado para PCR de virus, ¿no? Y lo que salió fue para influenza 1. Entonces, analizando este caso, vamos a ver que no tiene el paciente lo que nos han enseñado o de repente pensamos encontrar en una neumonía, ¿no? Un síndrome de condensación, presencia de crépitos, no ruidos agregados, que este paciente no lo tenía, ¿no? No tiene tampoco una leucocitosis con desviación izquierda, ¿no? O qué sé yo, reactantes de fase aguda inflamatoria. El PCR estaba elevado, sí, en 12, ¿no? Entonces, quizá es un poco difícil hacer el diagnóstico en lactantes, no solo de neumonía, sino también identificar cuál es la causa o el agente etiológico de la neumonía. ¿Y por qué es difícil en el lactante, no? Porque hay otros diagnósticos que nos suelen dar la misma clínica, ¿no? Bronquiolitis, por ejemplo, ¿no? El paciente se va a presentar con la misma sintomatología en bronquiolitis, fiebre, tos, dificultad respiratoria, ¿no? Y algunas veces, tanto en neumonía como en bronquiolitis, podemos encontrar subcrépitos o podemos encontrar sibilancias, ¿no? En una neumonía viral de una bronquiolitis es difícil de diferenciarla clínicamente, ¿no? Muchas veces el diagnóstico ya se hace en el seguimiento del paciente, viendo con qué terapéutica, ¿no? Con qué medida del acto médico fue que el paciente mejoró, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿son los criterios clínicos suficientes para diagnosticar neumonía en el lactante, ¿no? Me estoy enfocando en un grupo específico que es el lactante, ¿no? Y la respuesta es que es difícil, ¿no? Los síntomas, les repito, pueden confundirse con otras patologías. Muchas infecciones virales van a causar fiebre, las bacterianas también, ¿no? La tos está presente no solo en bronquiolitis, en neumonía, incluso en una simple rinofaringitis puede haber tos, o en una crisis asmática del preescolar también puede haber tos. Es difícil tomar muestras de esputo para identificar un germen porque los niños no expectoran, ¿no? Y la dificultad respiratoria simplemente es un grado de insuficiencia respiratoria que puede estar presente en muchas patologías.
A la exploración, los signos de dificultad respiratoria, nuevamente aleteo, quejido, taquipnea, retracciones, van a estar presentes en muchas patologías que cursan con insuficiencia respiratoria. Los crepitantes, que son parte del síndrome de condensación, se encuentran solo en algunos niños, no en todos, y la ausencia de estos no me descarta neumonía, ¿no? El soplo tubárico está presente en una neumonía bacteriana, donde hay un síndrome de condensación que, como les digo, no siempre se presenta en el niño, incluso teniendo neumonías bacterianas. Entonces, esto es lo que dificulta el diagnóstico. Otra dificultad que tenemos es que al inicio no todos presentan tos, no van a presentar esputo, como les repito, no hay leucocitosis con desviación izquierda en todos, o la presencia de esta no me asegura una neumonía bacteriana, como a veces se tiene ese concepto erróneamente, ¿no? Y un 30% de niños pueden estar sin fiebre al inicio, ¿no? O hay algunas neumonías atípicas del lactante que van sin fiebre también, ¿no? Que vamos a dar después. Entonces, ¿bajo qué parámetro nos guiamos para hacer el diagnóstico? Bueno, la OMS nos indica que de toda la sintomatología que pueda presentar el niño, la taquipnea es, digamos, el signo y síntoma que debemos tomar en cuenta para el diagnóstico. Puede que no tenga crépitos, puede que no tenga gran dificultad respiratoria, y si solamente tiene taquipnea, ¿no? Asociado de repente a otros síntomas que nos hacen sospechar de una infección, debemos sospechar de neumonía, ¿no? En especial si se asocia con hipoxemia y dificultad respiratoria, con mayor razón. Pero la taquipnea, en pediatría, siempre se debe definir por grupo etario, ¿no? Entonces, para recordarles, he puesto esta tablita, donde los menores de 2 meses, cuando alcanzan una frecuencia respiratoria de más de 60, ya debemos considerar taquipnea, ¿no? En el menor de 1 año, más de 50, en el preescolar, más de 40, y en mayores de 5 años o escolares, más de 20. ¿Ya? La ausencia de taquipnea, si bien no me descarta por completo, pero sí se asocia a una menor probabilidad de neumonía. Ahora, es importante también sospechar de la etiología. ¿Por qué? Porque de eso va a depender si yo inicio antibióticos o no en un paciente. Y la neumonía puede ser causada tanto por virus como bacterias. Entonces, debo de tener alguna tendencia o una inclinación al inicio a hacer un juicio clínico para poder tomar esta decisión, ¿no? Y diferenciar neumonías virales de bacterianas. La clave está en guiarnos siempre por la clínica. A veces nos hemos mal acostumbrado y solamente queremos ver radiografías y hacer diagnóstico con radiografías, y ese es un error. ¿Por qué? Porque la radiografía es muy variable, ¿no? Me va a dar patrones radiológicos que van a estar presentes tanto en neumonías virales como bacterianas, y me van a confundir muchas veces en el diagnóstico. Entonces, ¿en qué nos guiamos en la clínica para diferenciarlas? La neumonía bacteriana generalmente va con muy mal estado. El estado general va en detrimento, se nota al niño muy decaído, la mamá lo refiere, mi niño luce mal, no está bien, está muy hipoactivo, o por el contrario, muy irritable, ¿no? La fiebre es persistentemente alta, generalmente se reporta por encima de 39 grados, ¿no? Y la taquipnea que va a estar presente en ambas, ¿no? El niño con una neumonía viral también presenta fiebre, pero generalmente no es tan alta, va entre 38, 38,5, no llega a más de 39. No suele tener tan mal estado general, ¿no? El niño puede lucir incluso a veces bien, ¿no? Pero persiste o evidentemente está taquipneico y con signos de dificultad respiratoria en algunas ocasiones, ¿no? A la auscultación, las neumonías virales me van a dar muchos roncantes, muchos sibilantes, subcrépitos, no son muy ruidosas, o por el contrario, ausentes de cualquier ruido agregado, ¿no? El murmullo vesicular audible sin ningún ruido agregado, ¿no? En las bacterianas, no siempre, pero se pueden encontrar presencia de crépitos o un síndrome de condensación. Cuando encontramos el síndrome de condensación que nos han enseñado en semiología,
una disminución del murmullo vesicular localizado o en toda una área grande que corresponde a un lóbulo pulmonar, por ejemplo. Y en esa misma zona localizada auscultamos crépitos, ¿no? A eso llamamos un síndrome de condensación, ¿no? Y este puede ser también traducido en una radiografía, se puede evidenciar exactamente lo que auscultamos en una radiografía, como no. Si lo encontramos a la auscultación, ese síndrome de condensación, y también lo vemos en la radiografía, ahí quizá no vayamos a tener duda de que sea una bacteriana, se nos presenta un caso fácil de diagnosticar, pero no siempre los casos van a ser así. A veces auscultamos un síndrome de condensación, una zona con un murmullo vesicular disminuido, con presencia de crépitos, pero en la radiografía no encontramos esa traducción radiológica, ¿no? No se ve ese consolidado en esa zona donde yo estoy auscultando alteración, ¿no? Y si me dejo guiar por la radiografía, entonces voy a decir, no es consolidado, no es bacteriana, no le inicio antibióticos, lo cual es un error, ¿no? Siempre nos debemos guiar por la clínica. El niño luce mal, tiene fiebre alta y encima un síndrome de condensación, es bacteriano. Ahora, les repito, no es tan común encontrar el síndrome completo, ¿no? Muchas veces, inicialmente, solo hay gran malestar general, fiebre alta y subcrépitos difusos pueden ser. ¿Por qué? Porque en niños pequeños, en preescolares, hay muchas coinfecciones, infecciones virales con bacterianas, lo cual me va a alterar un poco la signología y también la radiología. En adultos, cuando ustedes vean ese capítulo en adultos, es mucho más fácil porque en adultos no hay mucha etiología viral, ¿no? Y en ellos van a encontrar perfectamente el síndrome con el soplo tubárico y con todo lo que les han enseñado en semiología. Pero en niños tenemos muchas coinfecciones. Entonces, eso me altera la clínica y me altera la radiología, ¿ok? Bien. En la radiología, las neumonías virales suelen verse con opacidades de tipo intersticial, es decir, no tan opacas, una opacidad tenue, media difusa, sin bordes definidos, y suelen ubicarse cercana a los peribronquial, ¿no? Cercana a los bronquios principales, ¿no? Entonces, o pericardiales, ¿no? Bilaterales generalmente. Vamos a ver después estas características, pero tampoco es un signo patognomónico. Las bacterianas también me pueden dar estos mismos signos en radiología. Entonces, traten de guiarse más por la clínica, por cómo luce el paciente, por la fiebre, por el tiempo de evolución, ¿no? Prefieran antes que una radiografía indicar antibióticos según cómo ven al paciente. Otra forma de ayudarnos, o un parámetro más que debemos tomar en cuenta, es la edad, que es muy importante, porque la etiología también se distribuye según el grupo etario. Vamos a ver que alrededor del 60% de niños menores de 2 años tienen como causa etiológica los virus, ¿no? Las neumonías virales son muy frecuentes en menores de 2 años. Y dentro de los virus más frecuentes está el sincital respiratorio. Por eso es que el diagnóstico diferencial más importante es con bronquiolitis. ¿Ya? Pero también influenza, para influenza, cualquier virus, incluyendo coronavirus y el nuevo coronavirus, ¿no? Causante del COVID. Ahora, las bacterias tienen mayor mortalidad, ¿no? Mucho más que las virales. A la cabeza, la causa más frecuente es el neumococo. Y vamos a ver que su incidencia aumenta con la edad. ¿Ya? Las infecciones neumocócicas invasivas que se reportaban con frecuencia hace muchos años, ¿no? Han ido disminuyendo felizmente gracias a la vacunación, ¿no? Estas se presentaban más frecuentemente en menores de 2 años, no daban septicemia, meningitis por neumococo, ¿no? Los casos han disminuido, sin embargo, cada cierto tiempo por ahí van apareciendo uno que otro caso, así que siempre es importante hacer la vigilancia
epidemiológica y también promover la vacunación, ¿no? Que es muy importante. La mortalidad de una invasiva es muy alta, no puede llegar hasta el 40%. Y como les repito, existen muchas coinfecciones entre virus y bacterias. El porcentaje es alto, 25%. 30% de 2 o más virus y 3% de 2 o más bacterias, ¿no? Eso es mucho más raro. Bien, como les decía, el grupo etario es importante para nosotros sospechar la etiología. Tal es así que, por ejemplo, en la etapa neonatal, los menores de 1 mes, vamos a sospechar de gérmenes que colonizan el canal del parto, ¿no? Estamos hablando de gram negativos, listeria, ¿no? Neumococo también está presente en todos los grupos etarios, también en la etapa neonatal, y estafilococo aureus, ¿ya? En los menores de 3 meses, la causa principal son los virus, dentro de ellos el virus sincitial respiratorio, ¿no? Y en segundo lugar está neumococo, ¿no? Que también puede causar neumonías bacterianas en este grupo. Las neumonías atípicas en menores de 3 meses son más frecuentes por clamidia trachomatis, y en este caso suelen dar o fiebre muy baja o van sin fiebre, pero sí con mucha dificultad respiratoria, ¿no? Y suelen asociarse a conjuntivitis también purulenta, ¿no? Hemófilus influenza también es una causa que gracias a la vacunación también ha ido disminuyendo, ¿no? Hay que, les repito, procurar incentivar la vacunación en nuestros niños, y lo que se reporta más actualmente son casos de bronquitis crónica, ¿no? Causada por hemófilos. Ya en preescolares, todavía los virus siguen siendo la primera causa, neumococo como en segundo lugar, ¿no? Hemófilus influenza también de vez en cuando va apareciendo. Estafilococo es causante en este grupo de neumonías complicadas, ¿no? Complicadas con efusión pleural o neumonía necrotizante sobre todo, ¿no? Y siempre hay que cubrirla sospechando este germen. Y con menos frecuencia, pero no es que no aparezca, está el micoplasma, ¿no? Que si bien es más frecuente en los escolares, también es causante de un pequeño porcentaje, menos del 20%, en los preescolares. Ya en mayores de 5 años hablamos del grupo escolar. Neumococo pasa al primer lugar y es la causa más frecuente de neumonía en el escolar, ¿no? Y en segundo lugar, vean cómo micoplasma sube y es causante de neumonías en el escolar. Siempre sospechar de estos dos agentes etiológicos, ¿no? Virus respiratorios ya es mucho menos frecuentes, ¿no? Pasa al tercer lugar, ¿no? Y otros atípicos. Entonces vamos a ver este segundo caso. Es un niño de 3 años con fiebre por 2 días, ¿no? Que se asocia a tos emetizante. La fiebre reportada a la mamá empezaba con 38,5, para el segundo día 39, fue persistente, no le bajaba mucho con el paracetamol que la mamá le administraba, ¿no? Además, lucía a su niño mal, no quería comer, ¿no? Solamente le recibía líquidos, no leche, ¿no? Pero ya no comía, y cuando ya nota que respira rápido, agitado, es que lo lleva a la emergencia. Dentro de los antecedentes, pues no hay ninguno, ni personal ni familiar de relevancia. El paciente llega con una temperatura de 38,4 en ese momento. Nuevamente ya la mamá le había administrado paracetamol porque la fiebre era muy alta, ¿no? La frecuencia respiratoria, 48 por minuto, para su edad está taquipneico. El estado general no lucía tan bueno, tenía labios secos, así que había algo de deshidratación. Presentaba leve tiraje subcostal, sin embargo, o sea, no había gran dificultad respiratoria, ¿no? Pero se notaba un mal estado general. A la auscultación pulmonar, habían crépitos bien localizados en el lóbulo superior derecho, ¿no? El murmullo vesicular pasaba disminuido en esa zona, ¿no? En el resto del parénquima pulmonar no se escuchaban muchos ruidos por ahí roncantes, nada más.
el abdomen blando, depresible, no masas, no visceromegales, el resto del examen normal. Entonces, vean cómo ya les he mencionado antes, en este caso, afortunadamente el diagnóstico va a ser fácil. ¿Por qué? Porque estamos describiendo un síndrome de condensación, ¿no? Entonces, esta vez también en la radiografía la tuve fácil porque se tradujo lo que yo ausculté en esta imagen, ¿no? Vamos a ver una opacidad que vean es ya mucho más pronunciada, más homogénea, ¿no? Grande, localizada en todo un lóbulo superior que ocupa espacio. La cisura menor no está descendente, ¿no? Entonces, y hay algo de broncograma. Entonces, si en este caso estoy describiendo un consolidado y clínicamente un síndrome de condensación. ¿Cuál es el diagnóstico? Sin tomarle ningún examen, yo ya estoy sospechando que se trata de una neumonía bacteriana, ¿ya? Ahora, este es un caso fácil, como les digo, no siempre se presenta así. Puede ser que ausculte yo lo que les he presentado, pero en la radiografía no vea esta imagen. Y eso provoca confusiones, ¿no? Dudas, ¿no? Sin embargo, déjense llevar por la clínica, ¿ya? La radiografía no siempre va a traducir lo que yo estoy examinando en la clínica. ¿Por qué? Les repito, porque hay muchas coinfecciones, ¿ya? Entonces, en el hemograma, en este caso, tenía también leucocitosis. Esta vez, miren si había neutrofilia, algo de desviación izquierda, ¿no? El PCR ya mucho más alto que en el primer caso. Se le hizo también un examen de tipo PCR para virus, que salió negativo, ¿ya? Entonces, el diagnóstico fue una neumonía bacteriana. Bien. Ahora, sobre lo que les decía de las imágenes, tampoco es que se vaya a pedir radiografía a todos los pacientes. En la atención primaria, ¿no? No siempre se tiene, a veces es solamente consulta, tópico, ¿no? No se cuenta con todos los recursos, no hay radiografía en todo lado, tienen que derivar al paciente al centro de salud, pero entonces no es necesario que le pidan a todo paciente en el que sospechan neumonía una radiografía, ¿ya? En quienes no pedimos, en el paciente que no luce complicado, que no tiene hipoxemia ni dificultad respiratoria, puedo incluso yo auscultar un síndrome de condensación, pero si el paciente luce bien, yo ya hago mi diagnóstico clínico, yo indico un tratamiento, reevalúo al paciente y si el paciente está yendo bien, pues lo sigo manejando. Si el paciente no va bien y presenta alguna complicación, entonces ahí solicito exámenes y derivo al paciente, ¿no? Y dentro de esos exámenes está la radiografía. Entonces, ¿a quiénes pedí radiografía? La radiografía me sirve para ver la extensión de la neumonía. Si tienen dudas en la clínica, ven a la auscultación, ven de repente signología muy difusa, muy extensa, ¿no? Pueden pedir radiografía. Si sospechan de complicaciones porque la fiebre es persistente por mucho tiempo de enfermedad, ¿no? Entonces puede tratarse de una neumonía necrotizante, ¿no? Que no está yendo bien con el antibiótico, o en el caso que estén auscultando, pues una ausencia de murmullo vesicular y sospechen de una efusión pleural, tienen que pedir radiografía, ¿no? Siempre que sospechen de complicaciones, ¿ya? ¿Por qué no se pide siempre en todos? El 20%, perdón, hay neumonías en las que no siempre la radiografía me va a ayudar en el diagnóstico, les repito, a veces confunde, ¿ya? Entonces, es el motivo por el cual si la neumonía no está complicada y no tiene signos de que ameriten hospitalización, solo deben guiarse por la clínica, ¿ya?
Cuando ya vemos una imagen de consolidación en una radiografía, esta no resuelve tan rápido, puede demorar de 2 a 4 semanas en desaparecer la imagen en el caso de una neumonía bacteriana, por ejemplo. ¿Ya? Y a veces también la persistencia de esta imagen provoca prolongación del tratamiento antibiótico. ¿Ya? Lo importante en la duración del tratamiento es nuevamente a base de la clínica. Si el paciente ha mejorado clínicamente, ha caído la fiebre, han disminuido los ruidos agregados, el paciente ya no necesita oxígeno, luce bien, se completa el tratamiento y no es necesario prolongarlo. ¿Ya? ¿En quienes indicamos entonces radiografías? En el niño que a la auscultación tenga asimetrías en la radiografía, como por ejemplo un murmullo vesicular disminuido en todo, un hemitórax y en el otro pasa muy bien, ¿no? O encuentro de repente paciente con fiebre persistentemente elevada, no más de 2 días, difícil de controlar porque pueden haber algunas complicaciones, o en el paciente que tiene fiebre de origen desconocido. No solamente tiene fiebre y no encuentro la causa, no encuentro nada, la auscultación, la semiología es negativa y no encuentro otros focos, ¿no? Entonces, parte del estudio del paciente que tiene fiebre y no conozco el foco es solicitar una radiografía porque a veces hay neumonías ocultas, ¿no? Imágenes que no siempre voy a obtener a la auscultación ruidos especiales, no ruidos agregados, crépitos o un murmullo vesicular disminuido, a veces en el pequeñito, en el lactante también. Por ser pequeño, pues es difícil cuando el médico no tiene mucha experiencia auscultando, ¿no? Entonces se le pueden pasar algunos ruidos, ¿no? O por el contrario, puede que no los haya, ¿no? Entonces hay neumonías ocultas. Pacientes que tienen fiebre elevada y mucho compromiso del estado general. El paciente luce mal, ¿no? Hay que pedirle radiografía y derivarlo, ¿no? Y en el lactante que tiene taquipnia, dificultad respiratoria, ¿no? O hipoxemia, es decir, signos de dificultad respiratoria que vayan a requerir una hospitalización, se debe tomar siempre una radiografía, ¿no? Ahora, la radiografía a lo largo de los años se ha intentado elaborar diferentes scores que me ayuden a diferenciar con radiografía nada más neumonía viral y bacteriana. Es más, les presento uno bastante antiguo, por ejemplo, en el 87 ya se intentaba que la radiografía nos ayude a diferenciar, ¿no? Sin embargo, hasta ahora no se ha podido lograrlo solo con radiografía. Nuevamente, el diagnóstico se hace en base a la clínica y los demás son una ayuda diagnóstica cuando tengo dudas, ¿no? Me ayuda la radiografía, me ayuda en parte los exámenes reactantes de fase aguda, ¿no? Todas estas son ayudas diagnósticas. Y cuando no me logran ayudar, la decisión siempre prevalece en base a la clínica. Entonces, ¿qué dicen estos scores? Nuevamente que si bien hay signos que son más frecuentes en neumonías virales y más frecuentes en bacterianas, más ninguno es patognomónico, ¿ok? Por ejemplo, en las bacterianas vamos a ver más frecuentemente consolidados grandes que ocupen segmentos grandes o lóbulos, ¿no? Bien definidos, ¿no? Con límites más o menos bien definidos, ¿no? Pueden ocupar uno o múltiples lóbulos. Eso sí, la presencia de líquido pleural, ¿no? Por ejemplo, es algo que no se va a ver en ningún tipo de neumonía viral, ¿no? Y eso sí me aleja la posibilidad de una neumonía viral, ¿no? La efusión pleural, una neumonía complicada con efusión pleural, debo sospechar siempre de una bacteria. Y aquí están bacterias, tanto las típicas como micobacterias, según el grupo etario, etcétera, ¿no? Pero no virus, ¿no?
Y por el contrario, cuando esta opacidad es poco definida, no es tan homogénea, no tiene bordes definidos, se ubica más que todo periliar, peribronquial, suele ser más de tipo viral o atípico. Algunas bacterias atípicas también presentan este tipo de imágenes, ¿no? Sin embargo, no es patognomónico. Como hay coinfecciones, a veces hay bacterias no atípicas, bacterias típicas, en las que no se muestra un consolidado y solamente se ve en la placa infiltrados intersticiales, ¿no? Entonces, nuevamente, es una tendencia este tipo de imágenes intersticiales que se observan en neumonías virales, pero también se pueden observar en algunas bacterianas, ¿ya? La presencia de atelectasias es mucho más frecuente en la etiología viral. Por ejemplo, aquí vemos una radiografía aparentemente normal, solo vemos un incremento de la trama peribronquial no difusa, ¿no? Bilateral, ¿no? Que se ve un poco mejor en la radiografía lateral, ¿no? Y en este caso sí correspondió a una neumonía viral. Vemos aquí una atelectasia en el lóbulo superior izquierdo, ¿no? En forma alargada, ¿no? Longitudinal, casi laminar, que se puede ver también en la radiografía lateral, ¿no? Y con un parénquima hiperinsuflado, ¿no? Con atrapamiento aéreo, ¿no? Es una imagen que a veces vemos también en bronquiolitis, ¿no? Entonces, eso nos puede confundir. ¿De qué nos llevamos? De la clínica y la evolución del paciente. En este caso, vean, en esta radiografía vamos a ver opacidades, ¿no? Que son peribronquiales, ¿no? Alrededor de la silueta cardíaca, vean. Es una opacidad no tan homogénea, no tiene bordes, es un poco difusa, ¿no? Como sucia. Y vemos que en la base también hay atelectasias, ¿no? En ambos lados, la que se nota más es la derecha, pero también tenemos algunas laminares en el lado izquierdo, ¿no? En este caso, es lo que solemos ver en neumonías virales, ¿no? Habría que ver la clínica de este paciente, ¿no? Si se correspondía o no. Ahora, esta placa fácilmente la hemos visto muchos en neumonía por COVID, por ejemplo. Tampoco es que las radiografías tengan imágenes muy típicas para cada virus, ¿no? Son imágenes que podemos ver en cualquier tipo de virus. En este caso, este paciente, por ejemplo, le salió en el hisopado un adenovirus, ¿no? Pero son placas que hemos visto mucho en COVID también. Vean Doctora, aquí se murió. también, sí, ya me falta poco, doctor. Vamos a ver aquí infiltrado intersticial difuso, ¿no? En este caso ocupa ambos pulmones, se trató de un BCR, ¿no? Esta imagen también es un consolidado bien localizado en la base derecha, ¿no? Habría que ver la correspondencia clínica, pero probablemente tenía un síndrome de condensación y se trata de una bacteriana. Hay que diferenciarlo de atelectasias también, en este caso no jala la silueta ni el diafragma, es una neumonía. Otro consolidado, ¿no? Bastante grande, basal derecho. Igual, ¿no? Un consolidado subsegmentario. Y aquí hay efusión pleural, ¿no? Se trata de una neumonía complicada con efusión pleural. Vemos esta imagen redondeada con un nivel hidroaéreo que se trata de un absceso, ¿no? Una complicación también de la neumonía. Y aquí son opacidades bastante profundas, ¿no? Pero son no focalizadas, ¿no? Son difusas, son bilaterales, ¿no? Les decimos opacidades alveolares, ¿no? Y también en los lóbulos superiores hay infiltrado intersticial, o sea, hay patrones mixtos. Esto es lo que hemos visto muchas veces en COVID, ¿no? Hay zonas donde la neumonía se oculta y es importante ver también y tener experiencia en buscar, sobre todo en los ángulos costofrénicos, costodiafragmáticos, en el área donde están las escápulas, ¿no? Detrás del corazón, ¿no? Retrocardíacas. En este ejemplo vemos el ángulo diafragmático, ¿no?
derecho que está borrado y vemos como en la lateral la opacidad se ubica, ¿no? En la zona basal posterior. En cuanto al exámenes de laboratorio, nuevamente nada es patognomónico, pero sí en el hemograma una neutrofilia más de 8.000 es más frecuente en neumonías bacterianas y cuando la proporción de callados es más del 5%. La PCR, ¿no? Se ha reportado que cuando es muy alta por valores encima de 50, otros autores mayores de 80, es más frecuente en neumonías bacterianas, ¿no? La procalcitonina se usa más en la etapa neonatal asociada a sepsis, ¿no? Y esta no se eleva con virus, solo con bacterias, así que es útil cuando es mayor de 0,5. Importante siempre pedir cultivo, siempre que se pueda, ¿no? Cuando se trate de fusiones pleurales, cuando el niño puede expectorar, ¿no? Los hemocultivos se asocian más en niños, es más positivo, ¿no? Aunque igual el rendimiento es bajo en niños menores de 2 años, porque tienden a ser bacteriemia, ¿ya? Y la detección de antígenos se usa más en neumonía, perdón, los estudios serológicos se usan más en neumonías atípicas, ¿no? Para detectar micoplasma u otros atípicos, ¿ya? Hay detección de antígenos, el Binax-Now, por ejemplo, que es una prueba rápida que puede ser útil, sobre todo para detectar neumococo, ¿no? En pacientes, tanto en orina como en líquido pleural. ¿Cómo nos fue con nuestros casos? El primer caso evolucionó favorablemente, no se le inició antibióticos, sin embargo, al 4.º día, la fiebre que ya había caído, ¿no? Y requirió oxígeno a partir del 2.º día, 1 litro, ¿no? Saturando bien. El paciente al 4.º día nuevamente empeoró, la fiebre aparece, se le piden exámenes, vemos que la PCR aumenta, se le toma una placa y vemos que los infiltrados también se ven mucho más marcados, ¿no? Aumentan en tamaño, así que el niño ya lucía mal, se decide añadirle antibiótico, ¿no? Entonces el paciente puede haber iniciado con una neumonía viral, pero se sobreagrega una complicación. En el caso 2, en cambio, se sospechó de neumonía bacteriana desde el inicio, se le indicó antibiótico, el paciente evolucionó favorablemente, ¿no? Entonces, el tratamiento hemos visto que lo hemos puesto en base a la sospecha etiológica, a los patrones de susceptibilidad que siempre hay que tener en cuenta, por eso es importante hacer el seguimiento epidemiológico y la gravedad de la enfermedad, ¿no? El antibiótico siempre según el grupo etario, ¿no? Afortunadamente todavía el neumococo es muy sensible a la penicilina, así que no debemos dejar de usarlo. Recomendamos para estafilococo siempre cubrir con, si sospechamos ya de una neumonía complicada, oxacilina, clindamicina es importante, y si la neumonía es intrahospitalaria, entonces sospechar de un meticilín resistente y poder agregar vancomicina. Siempre si sospechamos que la neumonía está complicada, debemos de cubrir tanto neumococo como estafilococo, y una terapéutica que podemos iniciar es ceftriaxona con clindamicina, ¿no? Entonces, ya para terminar, tomar en cuenta que los criterios de hospitalización siempre van en el menor de 6 meses, si tiene el paciente hipoxemia o sospechamos de una neumonía complicada y obviamente asociado a mal estado general. En pacientes que tengan una patología sobreagregada como EPOC, cardiopatía congénita, desnutrición, inmunodeficiencias exantemáticas, ¿no? Si no tienen una buena evolución clínica con el antibiótico que le hemos iniciado en la atención primaria, ¿no? O si el niño está vomitando, no puede iniciar la vía oral. Entonces, es importante que puedan ustedes diferenciar neumonías virales de bacteriana en base a un conjunto de ayudas diagnósticas, ¿no? Principalmente la clínica, ayudados por imágenes y laboratorio, ¿no? Recuerden que los virus son los más prevalentes en menores de 5 años y el tratamiento siempre debe ser oportuno en base a nuestra sospecha diagnóstica, con un monitoreo clínico que demuestre, ¿no? Que estamos en buen camino, ¿no? Que hay respuesta terapéutica a las 48, 72 horas. O sea, hay que citar al paciente para ver cómo está respondiendo.
Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias.